esta plática que hoy nos va a hacer el favor de dar Claudia, pues ayudará mucho a ambos sectores, tanto al sector docente como a los estudiantes, para poder ir atendiendo estas circunstancias. Agradezco mucho la presencia de hay muchos compañeros del Colegio de Bachilleres, del CECITE, compañeros de la universidad. Muchas gracias por estar con nosotros y desde luego estoy seguro que esto será muy benéfico para todos. Muchas gracias y adelante, Carla. Bueno, buenas tardes. Voy a hacer la presentación de nuestra ponente, Claudia Pérez Vázquez. Es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Guadalajara, maestra en Educación por la misma universidad y doctora en Desarrollo Humano. Tiene especialidad en Psicopatología Infantil y de la Adolescencia, así como una especialidad en Psicología Organizacional. Ha sido coordinadora e instructora en jefe de Jamboree, líder mundial de juego y movimiento. Cuenta con experiencia como psicóloga clínica en la práctica privada y ha formado parte del directorio médico de las instituciones bancarias como prestadora de servicios profesionales. En el campo de la docencia ha impartido clases a nivel licenciatura en la Escuela de Psicología, así como las especialidades de Psicología Clínica, Psicología Educativa y las maestrías en Educación, Psicología Clínica de la Salud y maestría en Diseño e Imagen Corporativa, además de participar como docente en Diplomado de Formación Docente. Cuenta con un entrenamiento en estimulación auditiva por el Listening Center de Toronto, Canadá, así como diplomados en desarrollo humano, geriatría y gerontología. Ha sido ponente y conferencista en diversos simposios, foros y congresos organizados por instituciones a nivel estatal. Ha participado como asesor en la elaboración de programas y estrategias para la prevención del suicidio y otros programas de acción social. Se ha desarrollado como asesora y capacitadora de empresas como Asife Asesores, Centros Educativos Paidó, Grupo Comercial Chedraui y Antec Developments y Dispositivos de Sellado del Sureste. Ha sido directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco, y del Centro de Atención Psicológica de dicha institución. Actualmente es coordinadora académica de la Licenciatura de Psicología de la Universidad Olmeca, además de ser fundadora de CS Consultores. Bueno, le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora Claudia. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por la presentación, gracias por la invitación y sobre todo gracias a todos por estar el día de hoy. Como decía el rector, el doctor Emilio, en este momento, todos estamos pasando por una situación bastante complicada. Creo que nuestra inteligencia emocional precisamente se pone a prueba ante estas situaciones complejas que nos toca vivir en el Estado, ¿no? Ya aunado a una situación de contingencia que estábamos viviendo a nivel mundial, pues ahora justamente en nuestro Estado nos toca vivir otra situación sumamente delicada que pone en riesgo precisamente pues nuestra principal actividad. Entiendo por lo que estaba leyendo hace un momento cuando se iban presentando, pues que, bueno, que la mayoría de los que estamos hoy aquí estamos relacionados con el ámbito de la docencia. A mí me pidieron un poco esta charla a trabajar con padres y maestros y yo me preguntaba, seguramente la mayoría de los que estemos vamos a cumplir con ambos requisitos, ser padres y ser maestros, ¿no? Y finalmente entonces tendremos como esa doble responsabilidad finalmente en el cómo trabajar la inteligencia emocional y cómo fomentar y estimular la inteligencia emocional en nuestros hijos y en nuestros alumnos. Pero no nos podemos olvidar también que, bueno, que finalmente como padres y como docentes también somos el modelo a seguir de todos ellos, que, bueno, vamos a tener que hacer un esfuerzo importante también por tratar de aplicar en nuestras vidas también. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Yo sé que ahorita todos estamos un poquito trabajando de esta forma a distancia y que de repente las cuestiones tecnológicas se nos salen de control. Vamos a tratar de que todo funcione de una adecuada. He tenido algunas situaciones propias de la contingencia, ya saben, lo que provocan de repente las lluvias. Me dejó sin luz la mitad de la casa, su casa, y con así 2 contactos casi para poder trabajar. Sin embargo, pues bueno, creo que hoy podemos pasar una tarde agradable finalmente, aprendiendo un poquito algo que, como siempre, no se trata solamente de aprender
a un momento, sino tratar de aprender para desempeñarnos en la vida, desarrollar estrategias en la vida, ¿sí? Entonces, vamos a lo que se va compartiendo la pantalla, porque creo que está un poquito lento. Bueno, yo les diría que el tema de la inteligencia emocional como tal, pues es un tema importante, sobre todo en la época que a nosotros nos toca trabajar, en la época que a nosotros nos toca compartir con nuestros hijos y nuestros alumnos en un tema de suma importancia. Creo que todos en algún momento hemos escuchado lo importante que es enseñar a los hijos, enseñar a los alumnos a gestionar sus emociones, ¿sí? Creo que eso de gente es un tema que todos hemos escuchado en algún momento. Voy a empezar, como dicen por ahí, últimamente en las clases en línea se vuelven como sesiones espiritistas porque preguntamos todo el tiempo si nos escuchan y nos ven. Entonces voy a hacer esa primera pregunta porque aquí me está marcando como haber perdido la conexión. ¿Sí me están escuchando? Sí, se escucha fuerte y claro. Sí, doctora. Y se escucha muy bien. Excelente. Bueno, trate claro. Pasado, ¿no? Gracias. Me dio mucha risa cuando leí el meme, cuando vi esa imagen que decía que ahora las clases de línea se volvieron como sesiones espiritistas porque todo el mundo nos preguntamos. Esperemos un momento, ahorita se vuelve a conectar la doctora Claudia. Les pedimos por favor a los demás participantes que puedan poner su micrófono en silencio para que podamos escuchar la charla. Gracias. Bueno, aquí estoy de regreso. Sucedió algo muy simpático. Quiero decirles que después de que me sacó de la reunión, me apareció un mensaje. Y digo que era muy simpático el mensaje porque decía que yo no podía volverme a unir a la reunión porque había más de 100 participantes, lo cual en un principio me da mucho gusto que seamos más de 100, pero estaba preocupada porque ahora sí me pasó como la rana René cuando decía que no tenía ganas de ir a la escuela, solamente que se acordó que era la maestra. Entonces, así me pasó ahorita. Yo decía, pues sí, me da mucho gusto que haya 100, pero necesito entrar a la reunión. Afortunadamente, ya se pudo. Y pues bueno, vamos a continuar con el tema. Y hablábamos un poquito de lo importante entonces que es el trabajar con la inteligencia emocional, trátese de nuestros hijos o trátese de nuestros alumnos, que como yo les decía, seguramente
en este grupo tan numeroso, pues habremos quien tendremos ambas actividades, ser padres y ser maestros, definitivamente una nada fácil, en una doble actividad y una doble responsabilidad definitivamente. Hoy estamos aquí independientemente de la situación de las lluvias y la situación de contingencia, y eso me habla también de una preocupación, y más que de una preocupación, de estar realmente ocupados por salvaguardar un aspecto muy importante que es la educación. Hace un momento, cuando el rector comentaba precisamente de la importancia de priorizar nuestra salud, estoy completamente de acuerdo con ello. Creo que todas las alternativas de solución que se plantearon cuando inició la pandemia tenían ese objetivo particular, salvaguardar nuestra salud. Sin embargo, la educación ha sido uno de los temas precisamente que ha tratado de rescatarse y ha tratado de mantenerse, y estamos agarrándonos de todas las maneras posibles para que podamos cumplir con ese requisito de la educación. Yo les preguntaba hace un momentito que seguramente habían escuchado lo importante que es enseñar a nuestros hijos y enseñar a nuestros alumnos a gestionar sus emociones. Y definitivamente que en ese sentido, pues es muy difícil que nosotros como padres o como maestros podamos realizar una buena labor didáctica sin que primero nosotros, ¿sí?, como modelo educativo que somos, hayamos desarrollado una buena base de inteligencia emocional. Eso es importante. Creo que siempre escuchamos aquello de que el ejemplo es lo que importa, el ejemplo arrastra finalmente, y estoy completamente de acuerdo con ello. Cuando nosotros como adultos nos damos a la tarea de realizar esta labor de fomentar la inteligencia emocional o las habilidades socioemocionales de nuestros hijos o nuestros alumnos, finalmente funcionamos como un modelo y necesitamos aprender a desarrollar una buena base también de inteligencia emocional. Yo diría que de la misma forma en la que nos parece imposible enseñar a sumar a un niño sin tener interiorizados conceptos como, por ejemplo, los números, la medida, las cantidades, incluso el orden, pues no podríamos entonces enseñar a los niños a desarrollar la autoestima, la motivación, a enseñarlos a gestionar su ira, su enojo, sin haber aprendido a hacerlo nosotros primero. Así que cuando pensamos que sería muy difícil enseñar a un niño a sumar si nosotros no sabemos hacerlo, pues de esa misma forma yo diría que nos puede resultar muy difícil enseñar a un niño, enseñar a un alumno a gestionar sus emociones si primero no hemos aprendido nosotros mismos a hacerlo y a trabajar en ello, ¿no? Entonces, creo que en el ámbito educativo desde hace varios años ya se ha vuelto bastante popular lo que es la inteligencia emocional. Hace algún tiempo nos preocupábamos o nos ocupábamos un poco más quizá del término de inteligencia en general, ¿sí? El término de inteligencia en general sabemos que se asocia básicamente a aquello que el alumno puede hacer, aquellas capacidades cognitivas que están relacionadas, por ejemplo, con la memoria, con el uso del lenguaje, con las capacidades lógico-matemáticas, con las capacidades espaciales incluso. Pero desde hace varias décadas ya se ha propuesto un concepto mucho más amplio de la inteligencia. Durante mucho tiempo incluso se pensó que la inteligencia era solamente la capacidad para resolver problemas. Y como psicóloga les digo que muchas de las pruebas de inteligencia en general a lo largo del tiempo pues han tenido una base importante en estas capacidades que yo les decía. De hecho, en algún tiempo se consideró que para pensar que una persona era realmente inteligente, pues tenía que hacer un buen uso del lenguaje, y la cantidad de lenguaje y de vocabulario que tuviera era suficiente como para poder determinar lo que era la inteligencia. Pero bueno, hace algunas décadas, como les decía, ya se propone un concepto más amplio de inteligencia y hay una serie de estudiosos acerca del tema que han dado una definición y que han estudiado un poquito más. Y Goleman, en 1995, Daniel Goleman precisamente hace una definición interesante de la inteligencia emocional. Y dice que la inteligencia emocional no es otra cosa más que la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, y ojo con estos, y los de los demás. Nuestros propios sentimientos y los de los demás. Es la capacidad de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. ¿De qué nos habla? Pues nos habla también de una situación que tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales.
Si seguimos un poquito esta definición, podemos identificar como dos grandes bloques. Por un lado, yo diría la capacidad para la autorreflexión, ¿sí? El poder identificar las propias emociones y regularlas de una forma apropiada, de una forma adecuada. Esa palabra de regulación es sumamente importante en la inteligencia emocional y es algo de lo que vamos a estar platicando. Pero el otro bloque del que nos hablaría esta definición de inteligencia emocional, pues tiene que ver con la habilidad para reconocer también lo que los demás están sintiendo. Es decir, no solamente reconozco mis propios sentimientos, sino lo que los otros están sintiendo. Y eso nos da un abanico finalmente de habilidades que son importantes de trabajar y de desarrollar, como las habilidades sociales, como la empatía, como la asertividad, como la comunicación no verbal, solamente por mencionar algunas, ¿no? Porque finalmente es un abanico enorme de posibilidades. Creo que nos preguntamos, y la pregunta en este momento sería, ¿y cómo son las personas emocionalmente inteligentes? ¿Sí? ¿Cómo definimos a una persona que es emocionalmente inteligente? Decimos, una persona capaz de percibir emociones, pero también puede ser capaz de comprender las emociones, de utilizar las emociones y de manejar las emociones. Es decir, existe una comprensión de sus emociones, de las emociones de los otros, pero también la gestión emocional, la autorregulación como tal. Sin embargo, no vamos a pensar tampoco que una persona que tiene inteligencia emocional, pues no es que siempre sea una persona agradable o cordial, ¿sí? No estamos hablando solamente de eso, tampoco significa que es una persona que libremente suelta todos sus sentimientos y que habla con suma facilidad o que incluso actúa todos sus sentimientos tal y como lo siente, ¿no? Tampoco significa que una persona emocional nunca se enoja, que siempre está alegre, que siempre está feliz, ¿sí? Esto es un poquito como pensar que a los médicos nunca les duele la cabeza. Una persona con inteligencia emocional finalmente también siente miedo, enojo, etcétera, pero acuérdense la palabra que les decía, aprende a autorregular la intensidad de la emoción. Y algo que me parece bien importante en todo esto es que la inteligencia emocional no está determinada en nuestra carga genética. Es decir, no es algo con lo que nacimos, ¿sí? No es parte de nuestra dotación genética y decimos, yo nací así, inteligente emocionalmente y así voy a ser toda mi vida. Afortunadamente, puede desarrollarse y las habilidades que forman a la inteligencia emocional pueden entrenarse. Entonces, creo que ese es como una buena noticia entre toda la situación que ocurre, que no es precisamente algo que ya esté determinado y que no podamos adquirirlo, que no podamos desarrollarlo y sobre todo que como padres y como maestros no podamos estimularlo entonces en nuestros alumnos. ¿Por qué es importante la inteligencia emocional? Si pensamos en ella, si pensamos en por qué en este momento se le da ese énfasis particular, nos preguntamos por qué es importante la inteligencia emocional. Y yo diría en este momento que es una capacidad muy valorada por las empresas, ¿sí? Si lo observamos de forma real, lo que ocurre en este momento no es precisamente que en la empresa te piden que llegues con tus calificaciones de la escuela o que hayas tenido 10 en todas las materias. Esta competencia emocional en este momento es sumamente valorada por las empresas. De hecho, existe una cantidad importante de estudios que han mostrado que una de las competencias fundamentales para conseguir el éxito profesional es justamente la competencia emocional, ¿sí? Justamente ello. Como maestros, a veces seguramente nos hemos preguntado, ¿por qué tengo este alumno que tiene un CI normal, que tiene buenas calificaciones, sin embargo fracasa al momento de convivir con otros o en cuanto a su éxito personal? ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, que ese alumno teniendo puro 10 en calificaciones no pueda tener una convivencia adecuada con el resto de sus compañeros? Si nos vamos más allá, nos preguntamos por qué algunas personas que tienen una formación académica mínima muestran aptitudes para desenvolverse de forma social, incluso para recibir una aprobación social teniendo una instrucción académica mínima. Porque hay personas que son más capaces que otras para enfrentar contratiempos, para superar obstáculos,
para ver las dificultades desde una óptica diferente, con un sentido completamente diferente. ¿Por qué en las empresas existen ejecutivos, altos ejecutivos, dirigentes, líderes, expertos en los temas, pero que, vamos a usar esta palabra, que desperdician sus aptitudes por culpa de sus actitudes, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en esas situaciones particulares, no? Se dice que la inteligencia o el CI, el coeficiente intelectual, parece predecir el 20% de los factores determinantes del éxito. El 80% restante depende en gran medida de la inteligencia emocional. Así que la situación ha empezado a cambiar en cuanto a cómo consideramos la inteligencia, si como aquella capacidad para resolver los problemas y que está basada específicamente en la memoria, en la atención, en la concentración, en el lenguaje incluso, o en habilidades sociales, en la asertividad, en el manejo de las propias emociones, ¿no? Entonces, sí hay investigaciones importantes que de alguna forma nos dicen que la mayor parte de los factores realmente de éxito tienen que ver con la inteligencia emocional. No se puede tener éxito solamente dependiendo de nuestras facultades intelectuales. El manejo correcto de las emociones sería la piedra angular del éxito, ¿no? Ahí en educación precisamente, y digo, yo creo que esto aplica un poquito en todo, siempre se utiliza como la idea de en la educación no basta con poder, también tenemos que querer, ¿no? Que serían los dos factores importantes, motivación y la capacidad intelectual. Creo que esa regla finalmente aplica para todo en la vida, ¿no? No solamente basta con poder, con tener la capacidad intelectual, sino también debemos tener la motivación, también debemos tener las habilidades para poder desempeñarnos en nuestros diferentes contextos, ¿no? La inteligencia emocional como tal tiene una serie de beneficios, desde este que veíamos, brindarnos más posibilidades de éxito y de desarrollo personal, aumentar la motivación, por ejemplo, la capacidad de liderazgo incluso, nos ayuda a crecer socialmente. Y nuestra capacidad de trabajo en equipo también puede ser mejor. Que creo que esa es una de las áreas de oportunidad precisamente que existen en el ámbito académico, el trabajo en equipo. O sea, lo difícil que puede resultarnos como maestros el poder organizar el trabajo en equipo. En general vemos que los trabajos en equipo se reparten, tú haces la introducción, yo hago el desarrollo del tema, tú haces la conclusión, yo junto las diapositivas, y resulta muy difícil el que realmente el trabajo se convierta en un trabajo en equipo. Uno de los beneficios de la inteligencia emocional es incluso mejorar nuestra capacidad de trabajo en equipo y bueno, y sobre todo aumentar la autoconciencia, ¿sí? El conocimiento de nosotros mismos. ¿Por qué sucede aquí? El contexto familiar es el ambiente de desarrollo más importante para el ser humano y debería ser el lugar ideal para que cada persona pudiera desarrollarse de manera integral. Y cuando digo integral es desarrollarse en todos los aspectos de su vida, en todas las esferas de su vida. ¿Por qué menciono el contexto familiar? Porque, bueno, justamente cuando me pidieron hablar de este tema, la idea era poder hablar de cómo en la casa y cómo en la escuela podemos trabajar en el fomentar estas habilidades socioemocionales en los hijos, en los alumnos, de forma que estimulemos la inteligencia emocional. Entonces, sí, el contexto familiar es el ambiente de desarrollo más importante para el ser humano, pero le sigue la escuela, ¿sí? El ambiente más inmediato de un bebé en el momento del nacimiento es en la casa, son sus padres, son sus cuidadores, es la madre específicamente, pero después el contexto empieza a ser un poco más amplio, de forma que llega hasta la escuela y después a los compañeros y después al resto de las personas con las que convive. Entonces son los dos ambientes inmediatos de los que un niño se nutre precisamente y bueno, y son los dos ambientes en los que generalmente nos echamos la bolita de la responsabilidad, si la responsabilidad le corresponde a la casa, si la responsabilidad le corresponde a la escuela, y creo que finalmente, al ser los dos contextos más inmediatos del niño, pues ambos tenemos responsabilidades diferentes, pero ambos tenemos responsabilidades. En ese sentido, tanto en la escuela como en la casa, me parece que el objetivo principal sería entonces el desarrollo de las competencias emocionales. ¿Como cuáles?
como la conciencia emocional, porque ya decíamos que una persona con inteligencia emocional finalmente es capaz de reconocer sus emociones, pero también las emociones del otro. Como que otra competencia, como la regulación emocional, como la autogestión, la forma en la que cada uno de nosotros gestiona sus emociones, la forma en la que cada uno regula sus emociones, la intensidad de las emociones. Otra de los objetivos sería el desarrollo de la inteligencia interpersonal, las habilidades sociales, la forma en la que nos desenvolvemos y convivimos con las personas que están a nuestro alrededor. Y por último, las habilidades de vida y bienestar, es decir, las estrategias de afrontamiento que nos ayuden a resolver aquellas situaciones estresantes, conflictivas, aquellas situaciones que nos generan malestar. ¿Cuál sería el resultado de todo esto? Pues finalmente el autoconocimiento, tener niños, tener adolescentes con autoconocimiento, con autoestima, con empatía, entre muchas otras. En general, cuando platico con papás, cuando doy pláticas para padres o cuando platico con padres en la consulta particular y pregunto, por ejemplo, qué es lo que un padre quisiera para sus hijos, casi siempre escucho padres decir que quieren tener hijos que sean felices, que sean seguros, que tengan autoestima, que sepan resolver problemas en la vida, ¿no? Y creo que eso se resume en inteligencia emocional finalmente. El reto, pues, es ser capaces de educar para que los niños sean adultos independientes y seguros, para que sean capaces de gestionar sus vidas, así como van, con sus satisfacciones y con sus dificultades, pero también el reto se convierte en que ellos se conviertan en adultos capaces de cooperar de forma eficiente, de relacionarse de forma positiva con las otras personas para resolver diferentes problemas o para emprender diferentes proyectos vitales, proyectos personales o incluso profesionales, ¿no? Entonces, la idea es educar a los niños para convertirse en este tipo de adultos precisamente que tengan inteligencia emocional y que sean capaces de cooperar de forma eficiente y de relacionarse de forma positiva con las otras personas. El grupo es grande, el grupo donde estamos trabajando hoy es grande, es numeroso. Ustedes, que seguramente están todos en el ámbito de la educación en este momento, si no es como docentes, es como padres, porque finalmente sabemos que ahorita los papás en casa pues estamos también un poco más al pendiente de cómo va la escuela con los hijos. Entonces ustedes sabrán que mientras la maestra está presentando, pues no puede ver absolutamente a nadie. Así que si de repente alguien pierde alguna información o algo, me pregunta. Al final sé que va a haber un momento para que podamos hacer preguntas y hay un momento de respuestas, pero si hay alguna duda, pues bueno, vayan tomando nota para que la podamos resolver en su momento, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos favorecer la inteligencia emocional? Que creo que ese es el punto importante de todo esto. Si pensamos en los más pequeños, no hay nada más importante que el ejemplo, ¿sí? Dar ejemplo. A veces resulta muy complicado, sobre todo cuando queremos enseñar las emociones y nosotros mismos no somos capaces de decir que en ese momento estamos enojados o estamos alegres. Es más, mentimos, ¿sí? Mentimos básicamente con nuestras actitudes. Hay un tema que a mí siempre me gusta hablar de él. Hoy no vamos a profundizar en él porque no nos daría tiempo, pero es el que tiene que ver con la comunicación y el que tiene que ver con la forma en la que emitimos mensajes constantemente, ¿no? Dicen por ahí que la no comunicación no existe, ¿sí? Todo el tiempo estamos comunicando, incluso cuando no hablamos. Cuando no hablamos, nuestro cuerpo está comunicando. Cuando no hablamos, nuestra expresión facial está diciendo algo. Cuando nos preguntan, ¿cómo te sientes hoy? ¿Qué te pasa? ¿Te pasa algo? Y decimos, no, no me pasa nada. Mi tono de voz está diciendo completamente lo contrario. Entonces, dar ejemplo tiene que ver con el aprender incluso a usar nuestro lenguaje no verbal, nuestro lenguaje corporal. Lo que decimos con las palabras muchas veces es completamente incongruente con lo que nuestro lenguaje corporal está mostrando, ¿sí? A veces mostramos miedo, a veces mostramos apatía, a veces mostramos enojo,
pero decimos completamente lo contrario. Entonces, dar ejemplo es uno de los principales elementos, sobre todo con los niños más pequeños que apenas están aprendiendo precisamente el cómo van a desenvolverse y el cómo van a relacionarse a lo largo de su vida. El otro elemento importante o el otro tip que tengo por allí para mostrarles hoy es ayudarles a reconocer sus emociones, ¿sí? A ponerle nombre, ¿sí? A ponerle nombre a sus emociones. Es importante que el niño pueda identificar que si hoy llegó de la escuela y su compañerito se comió su lunch a la hora del recreo, lo que sintió fue enojo, o a lo mejor sintió tristeza, pero hay que ayudarlos a reconocer sus emociones y enseñarles a nombrar las emociones tal y como son. Tenemos una costumbre bastante peculiar, por ejemplo, cuando un niño se cae y entonces rápidamente le decimos, hey, arriba, no pasa nada, ándale, sonríe, vamos, sigue adelante. Y no es cierto, sí pasa algo, seguramente le dolió, a lo mejor se raspó la rodilla. Entonces, es importante enseñarles a los niños que necesitan aprender a identificar sus emociones, qué pasa con ellos y que además tienen un nombre. Afortunadamente con los niños puede resultar bastante divertido enseñar a nombrar las emociones. Hay muchos cuentos, hay muchas estrategias, muñecos incluso para películas, para poder enseñar las emociones. Por otro lado, pues bueno, es importante también trabajar con ellos la empatía, ¿sí? Y que si él puede reconocer que tiene una emoción, necesita aprender a reconocer que probablemente la otra persona que está viviendo una situación a lo mejor similar, tú te caíste ayer, él se cayó hoy, seguramente se siente tan triste como tú te sentías ayer o tan enojado por como tú te sentías ayer, ¿no? Entonces es importante enseñarlos desde pequeños a trabajar la empatía, sobre todo trabajar en la comunicación, como decía, tratar de mantener una buena comunicación. Con los niños pequeños, lo primero es abrir puentes de comunicación. A veces nos resulta un poco difícil porque solemos no confiar precisamente en lo que los niños nos dicen. Como el niño tiene una característica particular de pensamiento mágico, pues a veces pensamos que todo lo que nos dice forma parte de su pensamiento mágico y de su fantasía. Y entonces lo que hacemos cuando no le creemos es cerrar ese canal de comunicación. Entonces debemos ser muy cuidadosos con la forma en la que mantenemos esa comunicación con ellos, de forma que no cerremos ese canal que más adelante lo vamos a necesitar mucho, sobre todo cuando llegue a la adolescencia. Un elemento importante es enseñarle a escuchar. Escuchar es diferente a oír, ¿sí? Oír, o sea, el niño puede oír un ruido, puede oír en ese momento que alguien está cerrando una puerta, que alguien se ríe en la otra habitación, pero escuchar tiene que ver con involucrar todo el cuerpo, ¿sí? Hay que enseñar a los niños a escuchar porque la forma de escuchar o en la forma de escuchar va a estar precisamente la clave de la comunicación. Así que ese elemento va a ser sumamente importante también. Aquí lo que les pongo aquí es un ejemplo muy sencillo para trabajar emociones con los niños. Y decíamos que la inteligencia emocional tiene que ver con el comprender mi emoción y comprender la emoción del otro, pero también tiene que ver con la gestión de mi emoción, pues necesitamos adaptar y adoptar técnicas sencillas para un niño para que pueda comprender que está bien sentir enojo, por ejemplo, pero que la intensidad del enojo puede generar que le duele el estómago, que sienta algo en el estómago, que se sienta tenso, por ejemplo, que le den ganas de llorar. Entonces, aunque está bien sentir todas las emociones, bueno, la intensidad del enojo a veces puede ocasionarnos mayor malestar. Y hay ciertas situaciones donde vamos a enseñar técnicas sencillas que se pueden aplicar incluso en la escuela. Con los niños podemos trabajar en la escuela y en la casa el semáforo de las emociones, por ejemplo, donde enseñamos que rojo significa parar, amarillo significa pensar en lo que está ocurriendo y el verde significa actuar. Y por ejemplo en el rojo, que sería parar, instrucciones como decirles respira lenta y profundamente y cuéntame cómo te sientes, dime qué pasó y cómo te sientes, es una técnica que ayuda en este primer momento a parar, a identificar la emoción y a entonces estar en un semáforo amarillo, donde entonces sería el momento de encontrar soluciones, porque finalmente no basta con identificar el problema, sino identificamos soluciones. La técnica es una técnica que en general se utiliza con los niños, pero yo creo que de forma adaptada la podemos utilizar nosotros adultos también, ¿no? Y no necesariamente
necesariamente con el semáforo. Yo, por ejemplo, lo utilizo en terapia como para, respira y observa, ¿no? Entonces es como para la emoción, respira, tranquilízate y observa cuál puede ser la posible solución. Entonces, en el caso de los niños, en el amarillo, que sería pensar, podemos ayudarlos a través de preguntas, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que tú puedes hacer con respecto a lo que pasa? Oye, ¿y tú crees que eso funcionará? Entonces, eso los lleva finalmente a pensar que es un elemento importante de la inteligencia emocional, la búsqueda de soluciones. Y por último, la luz verde, que sería el actuar, lo que tiene que hacer, pues sería poner en práctica entonces la mejor de las alternativas, ¿sí? ¿Qué sería lo que tenemos que hacer? Si entonces lo que puedes hacer, por ejemplo, es ponerte a leer un cuento, si entre las soluciones para sentir menos enojos estaba leer un cuento, pues bueno, llevar a la práctica la alternativa, ¿no? Y finalmente preguntarle si ha funcionado y si no, pues habrá que buscar diferentes alternativas de solución. En el semáforo de las emociones, pues bueno, es importante que el niño haya identificado primero, pues, cuál es la emoción que está sintiendo, que la haya nombrado, como decíamos, y de lo que se trata, pues, entonces, es de disminuir la intensidad de la emoción, ¿sí? Por otro lado, tenemos que, si queremos ayudar a nuestros adolescentes a desarrollar esta habilidad, a desarrollar la inteligencia emocional, pues debemos centrarnos en 4 puntos claves también, que son el autoconocimiento, el autocontrol, la empatía, dije 4 y son 5, no, sí, perdón, la empatía y la comunicación asertiva. Dije, si queremos ayudar a nuestros adolescentes, pero aplica también para nosotros, como padres, como maestros. ¿Por qué? Porque acuérdense que no podemos gestionar algo que primero no hemos aprendido a desarrollar nosotros mismos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, podemos trabajar incluso con nosotros mismos. De hecho, me parece que puede ser una práctica que podemos iniciar con nosotros antes de empezar a trabajarla con nuestros hijos o con nuestros alumnos. Y es importante que recordemos primero que el periodo de la adolescencia no es un periodo particularmente fácil. La mayoría de ustedes, por lo que estuve viendo, pues trabajan precisamente con adolescentes y muchos pues tendrán hijos adolescentes también. La adolescencia es un periodo especialmente crítico, ¿sí? Porque, bueno, finalmente aquí se desarrolla precisamente un proceso importante en el que la tarea principal del adolescente es descubrir su propia identidad y comenzar ese proceso que nosotros en psicología le llamamos la individualización. ¿Sí? Durante mucho tiempo, de hecho, cuando nacemos, somos completamente dependientes de nuestros padres. Hay autores que incluso lo ven como una fase simbiótica donde el niño piensa que la mamá es extensión del mismo porque el bebé solamente hace y la mamá sale corriendo y le da el biberón y el niño hace otra vez y la mamá lo tapa porque piensa que tiene frío y el niño hace y le dan comida y el niño hace y lo cargan, ¿no? Entonces, hay un periodo en el que la fase es completamente simbiótica entre la madre y el hijo, ¿no? Sin embargo, bueno, a lo largo del tiempo vamos precisamente adquiriendo una identidad y un proceso de individualización, ¿no? La adolescencia es uno de esos periodos precisamente donde nos cuestionamos y el adolescente se cuestiona todo lo que ha aprendido en casa y quiere probar por él mismo y tener su propio criterio y hacerlo válido, ¿no? Por eso las herramientas de inteligencia emocional que se adquieren específicamente en este periodo pueden ser de mucha utilidad y pueden permanecer incluso en la etapa adulta. Yo diría que un adolescente en esta etapa requiere definitivamente de 3 aspectos importantes, ¿no? Paciencia, comunicación y empatía, ¿sí? Esos son 3 elementos importantes si queremos trabajar precisamente con ellos en el fomentar su inteligencia emocional. Va a ser importante que podamos participar desde la postura de la paciencia, de la comunicación y de la empatía. ¿Sí? Les decía que una de las tareas importantes es ayudarlos a llegar al autoconocimiento.
esto en la adolescencia no es particularmente fácil. El autoconocimiento en el ámbito específico de la inteligencia emocional tiene que ver con el entender qué siento, ¿sí? El entender qué siento implica saber identificar la emoción que estamos experimentando y ser capaces de ponerle un nombre, exactamente como en teoría le enseñamos al niño, ¿no? Pero si se nos pasó y no pudimos enseñarlo en ese momento, bueno, en el caso del adolescente se trata también de enseñarle a ser capaz de identificar su emoción y a ponerle un nombre. El autoconocimiento implica tener un vocabulario emocional rico, variado, que nos permita comprender los matices del sentimiento concreto, porque a veces decimos, me siento enojado, pero el enojo, o sea, está enojado, pero está acabando con todo, ¿no? O sea, tira todo y ya termina con la novia y avienta el teléfono celular, o en el salón de clases discute con un compañero y le avienta cosas, por ejemplo. Entonces no hablamos de cualquier enojo, hablamos de un matiz mucho más grande de esa emoción que pudiera ser la ira, por ejemplo, ¿no? Entonces sí es importante que el alumno, que el adolescente aprenda a identificar la emoción, aprenda a tener ese vocabulario emocional variado que le implique comprender el matiz del sentimiento. Para ello, pues es importante poderlos ayudar y poder reforzar también las propias capacidades, pero también hacerles ver cuáles son sus limitaciones. Y a mí me gusta mucho, más que utilizar la palabra limitación, más que utilizar la palabra defecto, más que utilizar debilidad, utilizar área de oportunidad. Y creo que como padres y como maestros tenemos que también trabajar mucho con ese vocabulario que vamos a utilizar para con ellos, ¿no? Y entonces si le hacemos ver al adolescente que aquella situación, que aquello que no puede lograr, que aquello que le genera frustración es un área de oportunidad más que una limitación, muy probablemente la instrucción que se va a dar es de seguir adelante, no abandonar la tarea, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde nosotros podemos trabajar. En la parte del autoconocimiento que podemos ayudarles a ellos es ayudándolos a hacer una valoración positiva de sus propias capacidades, pero también de sus áreas de oportunidad. Si lo vemos como un área de oportunidad, yo les diría que la instrucción que nos estamos dando a nosotros mismos es que eso puede mejorar. Si lo vemos como una limitación, la instrucción que me doy es algo que no puedo lograr, es un obstáculo, ¿no? Entonces sí es importante que podamos ayudarles en el autoconocimiento a trabajar desde sus propias capacidades, pero también desde sus áreas de oportunidad. El otro elemento del cual hablábamos, que es importante trabajar precisamente con ellos, es la empatía, ¿sí? Empatía o entender qué siente el otro. La empatía se ha vuelto como un tema bastante, como un concepto más bien bastante popular y lo definimos de una forma muy simple, porque decimos que la empatía es ponerse en los zapatos del otro. La empatía es mucho más que ponerse en los zapatos del otro, es comprender al otro desde su punto de vista, no desde el nuestro. Y eso es algo bien difícil, ¿sí? Eso es algo bien difícil porque en general somos conscientes a veces de que lo que estamos pensando o lo que decimos al otro tiene que ver con nuestras creencias, con lo que yo creo que debería ser o con lo que yo creo que tú deberías sentir y no necesariamente te comprendo en ese sentido. Y a veces utilizamos el concepto de empatía y utilizamos la frase de estoy contigo y te comprendo, pero solamente como un formalismo, no como parte de una habilidad social, ¿sí? Un aspecto imprescindible a desarrollar es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y comprender sobre todo cuáles son los sentimientos o las motivaciones que mueven a esa otra persona a actuar. Así que sería importante ayudar a desarrollar la empatía, por ejemplo, enseñándoles a los hijos, enseñando a los alumnos que al juzgar los actos de los demás, lo que estamos haciendo es pensar que son causados por su personalidad y entonces no tomamos en cuenta el contexto y a veces decimos, por ejemplo, cuando se trata de nosotros, es que yo te grité porque estaba enojado, ¿sí? Cuando se trata de nosotros hablamos de la emoción. Sin embargo, cuando se trata del otro, a veces asumimos, él me gritó porque es una mala persona.
él me gritó porque es un grosero, él me gritó porque es una persona mala, ¿no? Entonces, debemos alentar a los adolescentes, a los hijos, a los alumnos, a realizar análisis un poquito más profundos sobre las personas, a reflexionar sobre qué es lo que mueve por dentro a la otra persona, ¿sí? Ayudarlos. ¿Y tú qué crees que fue lo que lo movió a actuar de esa forma? No solamente a juzgar. El ser empáticos implica hacer de lado completamente el juicio de valor y significa ponerse en el lugar del otro, comprendiendo el sentimiento o la motivación que lo mueve. Entonces, sí sería importante ayudarlos a hacer este análisis y a reflexionar sobre aquello que realmente mueve a una persona a actuar, si es que queremos realmente tener personas empáticas, alumnos, hijos empáticos en toda la extensión de la palabra y no solamente pues porque empatía suena bonito y suena así como que sí te comprendo, ¿no? Entonces, es algo mucho más profundo todavía. Este otro elemento del cual hablaba y que es importante también que ayudemos a los alumnos y a los hijos a estimularlo, tiene que ver con el autocontrol, con el decidir cómo actúo ante mis emociones, ¿sí? Es importante que yo les aclare aquí que autocontrol no significa reprimir la emoción, ¿sí? Yo siempre pienso con las emociones que las emociones no es posible controlarlas porque sería tanto como querer tapar algo que ya está demasiado lleno y que en algún momento de todos modos no se va a poder sostener y va a terminar explotando. Autocontrol tiene que ver con ser capaz de actuar en lugar de reaccionar, ¿sí? En este sentido debemos alentar a los hijos, debemos alentar a los alumnos a que sean capaces de sobrepasar el impulso primario, lo primero que viene, el impulso que surge de forma inmediata y que sean capaces de sopesar las consecuencias antes de pasar a la acción. ¿Cómo podemos ayudarlos? Porque esa es la parte más difícil. Me van a decir, pues sí, ojalá fuera tan fácil como que decirle, a ver, no seas impulsivo, piénsalo y luego actúa. Sí hay algunas estrategias que podemos utilizar precisamente para ayudarlos a que esto ocurra, que serían las estrategias de regulación emocional, como por ejemplo, enseñarles a tener diálogos internos, o sea, pregúntate a ti mismo cuáles son las alternativas de solución que tienes. Seguramente el problema no tiene una solución, sino tiene más de una solución. Otro elemento que pudiera ayudarnos, otra estrategia, pues es la relajación. Y por último, la forma en la que reestructuramos nuestro pensamiento. A esto de la relajación, pues bueno, yo les planteo aquí una imagen que es una imagen bastante sencilla de algo que nosotros llamamos respiración cuadrada o respiración en caja, por ejemplo. Y es algo muy sencillo porque finalmente pues todo el tiempo estamos respirando, ¿no? No es que tenga que hacer algo más y que tenga que enseñarle algo completamente diferente y novedoso para que regule su emoción, para que pare y observe la emoción, la intensidad que tiene. Se trata solamente de aprender a respirar de forma consciente. Entonces, esta estrategia, así como les planteaba la estrategia del semáforo, les planteo esta para quienes son más grandes, incluso para nosotros mismos, ante situaciones específicas donde el impulso nos quiere ganar, y se trata solamente de mentalmente, ¿sí?, dibujar un cuadrado en nuestra mente mientras contamos del 1 al 4, y mientras inhalamos en un primer momento. Por eso hacemos un cuadrado, porque inhalamos por la nariz, contando mentalmente hasta 4, 1, 2, 3, 4. Sostenemos el aire durante 4 tiempos, 1, 2, 3, 4. Luego exhalamos durante 4 tiempos por la boca y sostenemos o descansamos nuevamente. Y repetimos nuestro cuadrado. Inhala, sostén, exhala, sostén, inhala, sostén, exhala, sostén. Inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca. Realmente la respiración siempre se ha dicho que es un elemento importante para la relajación, y la relajación pues es como el antagónico de la ansiedad, el antagónico del estrés. No hay nada más como aprender a relajarnos para poder ayudarnos a disminuir nuestros niveles de ansiedad o de estrés, ¿no? Y por lo tanto, si queremos trabajar en el autocontrol y enseñar el autocontrol, pues uno de los primeros elementos que tenemos que enseñar es precisamente la respiración. Entonces, este ejercicio de respiración cuadrada es un ejercicio muy sencillo que puede ayudarnos bastante para trabajar
en el control del impulso, en el piensa las consecuencias antes de atreverte a actuar algo de lo que probablemente pudieras arrepentirte posteriormente, ¿no? Y como último elemento, de los 4 elementos que planteaba, pues está precisamente la comunicación asertiva, mi tema favorito. Sí, mi tema favorito porque la comunicación asertiva tiene que ver precisamente con decir y hacer aquello que quiero, pienso, siento, en el momento en el que lo quiero, lo siento y lo pienso, pero cumpliendo 2 reglas geniales, sin dañar al otro y sin dañarme a mí mismo. ¿Cuántas veces, incluso a nosotros mismos, adultos, no nos pasa, por ejemplo, que queremos decir no, pero terminamos diciendo sí? ¿Sí? Queremos decir hoy no puedo y terminamos diciendo sí, está bien, lo voy a hacer. Y eso es una transgresión a nuestros propios derechos. ¿Cuántas veces no nos ocurre, incluso a nosotros adultos, que decimos las cosas de una forma completamente agresiva? ¿Sí? Entonces, yo saqué todo lo que quería sacar, exploté toda mi emoción, pero dañé al otro. Y la comunicación asertiva tiene que ver con no dañar a los otros, tiene que ver con una habilidad social que implica hablar de una manera franca, directa, pero sin transgredir los derechos de nadie, ¿sí? Entonces, la comunicación asertiva es de alguna forma, es una habilidad, ¿sí? Una habilidad de la inteligencia emocional y necesitamos enseñar también cómo comunicarnos de una forma asertiva. ¿Por qué? Porque esta habilidad pues les va a permitir expresarse de una forma libre y respetuosa, defender sus derechos, pero sin transgredir los derechos de los otros. Y este tipo de comunicación pues finalmente se va a convertir también en una forma de gestionar conflictos y buscar soluciones de modo pacífico, de modo beneficioso para ambas partes, ¿no? Aquí también les voy a plantear de forma breve, porque comunicación asertiva sí es como otro tema, pero les voy a plantear de forma breve 4 pasos que ustedes pueden practicar o que ustedes pueden enseñar a sus hijos, a sus alumnos, con la idea de comunicarnos de forma más asertiva. Para que una comunicación sea asertiva, debe contener 4 elementos. Primero, son hechos, lo que pasa. Tenemos que hablar de lo que pasa. El segundo es sentimientos. ¿Cómo me siento? La parte emocional. El tercero me parece que es el elemento más importante, porque se llama conductas concretas. Tenemos que decir exactamente lo que queremos, pero cuando dice conductas concretas, debe contener 2 elementos importantes. Primero, que sea concreto. Segundo, que sea operativo. Yo no le puedo decir a mi alumno o a mi hijo, por ejemplo, me gustaría que te portaras mejor, porque eso se puede interpretar de formas completamente diferentes, ¿sí? A veces le decimos a los alumnos, es que tú eres muy inteligente, pero, ay, tu conducta, deberías de portarte mejor. Eso no es concreto y eso no es operativo. Lo operativo es decirle al hijo, al alumno, cómo exactamente espero que se porte, ¿no? Que cumplas con tu tarea, que salgas menos veces del salón, que interrumpas menos la clase, que discutas menos con tus compañeros, que te distraigas menos. Eso es ser operativo. Si no, no podemos tener una comunicación asertiva, ¿sí? El último elemento son las consecuencias. Y en un ejemplo sería algo así como... mira, Rosita, yo te he estado observando desde que empezó el semestre, hechos, ¿sí? Lo que pasa, te he estado observando desde que empezó el semestre y veo que tienes muchas capacidades, que entregas tu tarea, que platicas mucho con tus compañeros, que te paras constantemente, hechos, lo que pasa. Y luego hablamos de sentimientos, ¿no? Eso me hace sentir un tanto preocupada, un tanto molesta. Digo, aquí estoy poniendo un ejemplo de escuela, pero finalmente puede ser uno de casa y podemos decir cómo realmente nos sentimos, ¿no? Confundida, molesta, enojada, etcétera. Pero la forma en la que lo digo es una forma que no agrede a nadie. Y después vienen las conductas concretas. ¿Qué te parece si a partir de este parcial, ¿sí? Empiezas a estar o te quedas sentada en tu lugar todo el tiempo o entregas tus tareas de esta forma o exactamente la conducta concreta, la operativa, lo que realmente queremos? ¿Qué te parece si?
¿no? Con los hijos lo podemos negociar, con la pareja podemos negociar. De eso se trata la comunicación asertiva, de negociar una conducta. Y por último, las consecuencias. Y de esa ¿Qué pasó? ¿Se fue o es mi internet? Sí se fue, maestro, porque también por acá no se escucha ya. Claudia, creo que se quedó ahí congelada. Vamos a esperar tantito, creo que tuvo problemas con su audio la maestra. Sí, La doctora, perdón. Sí. O a lo mejor ya la sacó también. Que... No, Claudia se quedó ahí congelada, ya no está moviéndose. ¿Tú tienes la forma de comunicarte con ella, Carlita? Sí, rector, ahorita hablo con ella. Sí, a ver si seguramente se quedó. Es que con estas lluvias y todo el internet nos juega malas pasadas. Es que el internet no entiende mucho de la inteligencia emocional. ¿Ya? Hablo. Vamos a poner el ejercicio. Inhale, inhale, otra vez hasta que aparezca. Carla, ¿te comentó algo la doctora? Sí, rector, está conectándose ahorita. Ah, ok, perfecto. Me da gusto ver a muchos compañeros ahí del sector educativo. Gracias por su participación en este webinar. Creo que puede ser muy útil para todos en el marco de nuestras tareas cotidianas, como no solamente como docentes, sino en la vida común y corriente, en la familia. Estas conferencias creo que pueden ayudarnos también a tener una mejor relación, sobre todo hoy que la cercanía con nuestro entorno familiar se ha hecho pues obligadamente más cercano. Creo que hay momentos de tensión y de conflicto que en un momento determinado estas
estas pláticas nos pueden ayudar a distender, ¿no? Sobre todo en algunos casos. Ya, doctora, ya se escucha. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Pues bueno, esto es lo que implica precisamente el aprender a trabajar las habilidades. Sé que realmente entraron por ahí todos al rescate para poder solventar este tiempo que me desconectó. Le decía a la maestra Carla que creo que esa situación de contingencia y de que nos quitaron por precaución una fase de la luz, creo que afecta un poco el módem también, y pues eso es lo que está haciendo que me salga de repente. Pero bueno, entonces vamos a continuar. De hecho, ya estamos a punto de terminar realmente, y creo que aquí la parte importante de lo que decíamos es aprender a llevar las cosas a la práctica, ¿no? Es importante que podamos practicar lo que aprendemos, porque la manera en la que lo practiquemos pues va a ser precisamente el ejemplo que vamos a estar dando a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a las personas que en general conviven en el día a día con nosotros, ¿no? Entonces, eso es importante que tratemos de implementarlo en nuestras propias vidas para entonces poderlo replicar y que los otros puedan aprenderlo también. Entonces, estábamos hablando del último punto, que era precisamente la comunicación asertiva, y lo importante entonces que es poder trabajar en base a estos 4 elementos particulares. Pues bueno, justamente para terminar, yo diría que nos ocurrió esta situación. Vino el cambio, con este cambio, la nueva normalidad nos ha llevado a buscar todas las estrategias posibles, primero para salvaguardar nuestra vida, después para rescatar la educación, y pues no podemos parar en ese intento, ¿no? Esta nueva normalidad nos ha traído definitivamente que una situación a la cual tenemos que adaptarnos. Empezamos a cuidar más nuestra higiene, por ejemplo, a ser más cuidadosos con ellos, el uso del cubreboca, ser creativos en el cómo saludarnos, porque finalmente somos seres sociales, y esta parte del saludo y la demostración del afecto en general está presente en nosotros. Entonces nos ha llevado hasta ser más creativos, nos ha llevado a las clases en línea, por ejemplo, ¿no? Y eso habla de un desarrollo de la inteligencia emocional, de una necesidad de adaptarnos. El ser humano es un ser adaptable a todas las situaciones, y puesto que en la vida se generan cambios permanentes, constantemente debemos ajustarnos, pero la adaptación pues no se da de un día para otro. Primero se debe superar un periodo de transición con el fin de habituarnos a la nueva vida, al nuevo cambio, ¿no? Sin embargo, esta adaptación nos va a permitir aclimatarnos a nuevas situaciones, pueden ser de mayor o de menor riesgo, ¿no? Y nos va a motivar también para alcanzar metas posibles, a recuperarnos emocionalmente de las circunstancias difíciles que estamos viviendo en este momento. Para un niño o para un adolescente consciente de sus emociones, resulta más sencillo evaluar la situación en la que se encuentra, ¿sí? Si está consciente de sus emociones, le es más sencillo evaluar la situación, es más sencillo modular sus sentimientos, de alguna forma bajar la intensidad de sus impulsos a las metas que realmente se ha propuesto. Eso pues definitivamente que aumenta también las posibilidades de poder alcanzarlas. De ahí que sea importante que trabajemos con la inteligencia emocional. Las personas que no logran controlar su mundo emocional tienen un pobre desarrollo, por lo tanto, de su inteligencia emocional,
aumentan sus posibilidades de riesgo, ¿no? En general, de riesgo de tener relaciones interpersonales difíciles, de riesgo de transgredir sus propios derechos, de riesgo de no poder interactuar de una forma adecuada, ¿sí? Quienes no logran controlar su mundo emocional tienen más posibilidades de riesgo definitivamente. Así que el reto que tenemos como padres, el reto que tenemos como maestros, definitivamente es armonizar la cabeza y el corazón, ¿sí? Ese es el reto que se nos presenta. Tenemos que tratar de lograr ese equilibrio que no es nada fácil, porque además primero vamos a tener que lograr con nosotros mismos. Por eso decía al principio que si de los que estamos aquí cumplimos con esos dos requisitos de ser padres, ser maestros, hoy tenemos un reto bien grande. Armonizar la cabeza y armonizar el corazón en general. Ya desde Aristóteles hablaba, ¿no?, de inteligencia emocional, porque decía educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Creo que en ese sentido, pues esa es la respuesta precisamente a la interrogante que hacía en un principio, ¿no? ¿Por qué estas personas pueden resolver problemas de esta forma? ¿Por qué estas otras personas no pueden interactuar? Porque necesitamos educar ambas cosas, educar el corazón, educar la mente también. Entonces, bueno, yo les agradezco mucho su atención, su paciencia, sobre todo para con mis detalles de internet. Les agradezco muchísimo todo ello. Y pues bueno, si hay preguntas o comentarios, con muchísimo gusto estamos a ello. No sé si estamos de tiempo o cómo vamos. Si gusta, contestamos unas 5 preguntas. Si alguna de las personas que están conectadas quiere hacer unas preguntas para que las conteste la doctora Claudia Pérez Vázquez. Los docentes de CECITE no tienen... Pues más que pregunta, buenas tardes, soy Guadalupe Villasana, docente de CECITE 10 Palomulato, mi mandillo. Vivo en Jalapa y Buenas tardes. Gracias, profesora. Lo que yo hago con mis alumnos mucho me recordó el cuadro donde tiene usted la cuestión de la respiración, porque yo como maestra de inglés lo que practico con ellos se me ponen muy nerviosos y lo que yo hago con ellos es precisamente que logremos esa simbiosis maestro-alumno y a través de la respiración los tranquilizo, porque como son muchachos que viven en comunidad y que no han tenido contacto con el inglés, que tienen pánico escénico al poder interactuar, entonces yo por ahí los canalizo y de esa forma es como los voy llevando de la mano hasta que logro que rompan la barrera del terror, porque no es miedo, es terror lo que le tienen al inglés. Entonces, hablarlo principalmente, porque ellos dicen, tengo miedo de regarla. Y ahí es donde yo utilizo esa parte de concientizarlos de que esto no tienen que tener miedo. Ahora, ¿cómo lo vamos a aplicar ahorita con esta contingencia? Pues tratando de ser lo más tranquilos posibles y tratar de canalizarlos a través de, pues, muchos métodos. Vamos a tener que trabajar con ellos de distintas formas. Tenemos que ajustar muchos mecanismos para que ellos mismos tengan la certeza de que esto va a estar bien en el futuro. Digo, esa es mi participación. Gracias. Sí, al contrario, gracias, maestra Guadalupe, porque ahí mencionó algo importante que me gustaría, porque bueno, no lo toqué, pero es cierto, ella mencionaba, no tienen miedo, tienen terror, ¿no? Es terror lo que sienten. Y creo que ahí también hay un aspecto bien importante. Necesitamos identificar que no son las situaciones en sí mismo lo que nos generan las emociones, eso igual hay que enseñárselos, es lo que pensamos de la situación, ¿sí? En general decimos, ay, es el examen de inglés y entonces me da terror el examen. Es lo que pensamos. Inglés es difícil, a lo mejor, inglés, no voy a pasar el examen. Entonces, lo que pienso de la situación es lo que me lleva entonces a una emoción. Debemos recordar siempre que pensamiento, emoción y conducta están estrechamente relacionados.
No son las situaciones en sí mismo, sino lo que pensamos de la situación. Yo voy a pasar a exponer y pienso que se van a reír de mí y eso es lo que me genera ansiedad, eso es lo que me genera miedo. No la exposición como tal, porque a lo mejor estudié, no el examen de inglés, porque a lo mejor lo estudié. Sin embargo, como estrategia, me da gusto que la utilice, maestra. Y además dígales por qué la utiliza, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a trabajar, vamos a relajarnos, para disminuir la ansiedad, el miedo, etc., ¿no? Excelente, gracias. Gracias a usted. ¿Alguien más quiere decir unas palabras o una pregunta? Bueno, quiero ahondar un poquito más porque a muchos alumnos yo los he tenido que tomar de la mano y decirles, no pasa nada, realmente están temblando, tienen las manos empapadas en sudor y de verdad para mí es un poquito complicado entender esa parte de ellos, pero trato de hacer que tengan la confianza en sí mismos porque siento que como son adolescentes y están creciendo y están en esa parte donde todavía no saben ni quiénes son ni para dónde van, es bien importante que nosotros los tomemos de la mano. Yo es lo que hago, los tomo de la mano, le pongo un brazo en el hombro y le digo, tranquilo todo, o tranquila, todo va a salir bien, no tienes por qué preocuparte, todo esto va a estar muy bien. Yo sé que si yo pude alguna vez, tú puedes ahorita. Y es la forma en que yo los tranquilizo, me gano de alguna forma su confianza y en automático ya empiezo a trabajar con ellos. Se rompe esa barrera. Es todo, ahora sí. Muchas gracias. Y quizás si le ayudamos a ponerle nombre a la emoción, pues todavía pueda quedar mucho más claro para ellos, ¿no? Entiendo que te sientes preocupado, entiendo que estás ansioso en este momento y a lo mejor hablamos de la experiencia particular, ¿no? O incluso de lo que nosotros conocemos de ellos. Nosotros llegamos a conocer a los alumnos muchísimo y sabemos en qué momento han logrado superar un obstáculo y entonces decirle, ¿te acuerdas que el semestre pasado, que en la exposición pasada, que en el examen pasado estabas de la misma forma y mira, y te fue muy bien, ¿no? Creo que hay que ayudarlos también, tanto a los hijos como a los alumnos, a agarrarnos de las evidencias positivas que tenemos de las cosas, ¿no? Si lo lograste en este momento, es posible que lo logres en este otro, ¿no? Ok, muchas gracias. Okay. Pues muchas gracias, doctora Vázquez, por esta plática, por apoyarnos en la Universidad Olmeca para el webinar Inteligencia Emocional para Padres y Maestros. Creo que nos quedamos cortos con el tema y en el horario. Es todo lo que se puede tratar. Sí, sí. Sí, Carlita. Hay mucho para ello. Yo les agradezco muchísimo porque sé que todos tenemos, hoy algunos están levantando incluso cosas en sus casas, pensando en qué puede ocurrir en los próximos días y el haberse tomado el tiempo definitivamente que nos habla de ser personas completamente comprometidas con la educación de nuestros hijos y de nuestros alumnos. Así que les agradezco muchísimo su tiempo y bueno, gracias a la universidad por la invitación también para compartir un tema que además disfruto mucho. Carlita, yo no sé, rápido agradecerle a la doctora Claudia Pérez Vázquez su conferencia, creo que es muy aleccionador y sobre todo, bueno, deja muchos elementos para seguir abordando al respecto. Quisiera yo aprovechar el espacio que están muchos compañeros docentes que incluso han tomado ya algunos de los webinars relacionados con el tema del Plan Estatal de Salud Alimentaria, invitarlos porque el próximo 27 de noviembre vamos a tener de las 9 a las 2 de la tarde un evento muy importante que nos hemos dedicado de manera muy intensa a trabajar, lo que es el Foro Internacional de Salud Alimentaria, Retos en la Nueva Cultura de Vivir, que está siendo organizado por la Red Iberoamericana de Mercadotecnia en Salud, el RIMS, cuyo presidente está aquí en Tabasco, parte de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Universidad Olmeca. Este evento ha sido pues, principalmente desarrollado por el doctor Ángel Sierra, que es docente de tiempo completo de nuestra universidad. Tiene que ver con este esfuerzo que estamos haciendo en la universidad y que afortunadamente el gobierno del estado, porque el gobernador está muy enfocado e interesado en hacer una modificación a la cultura alimentaria que
como todos ustedes saben, pues ha generado una serie de requerimientos y enfocarnos en cambiar estos hábitos de consumo que nos han acrecentado los riesgos por comorbilidades, y que la pandemia que estamos padeciendo ha sido uno de los factores, lamentablemente, de mayor riesgo en la enfermedad cuando hay este contagio, muchos de ellos lamentablemente terminando con el fallecimiento de las personas. Entonces, ojalá nos puedan acompañar. Esto es una invitación abierta, no tiene ningún costo. Habrá conferenciantes de Chile, de España, de Estados Unidos, de Paraguay y de México, desde luego. Y esto, bueno, creo que es una aportación más de la universidad para este proyecto que tenemos de un plan estatal de salud alimentaria, que no solamente tiene que ver con el cambio de hábitos alimentarios, sino también con la reactivación de algunas actividades de nuestra entidad que históricamente fueron muy importantes, los cultivos de traspatio, y que muchos de nuestros campesinos pues dejaron de producir alimentos que son parte de esta dieta que aquí hemos llamado la dieta mediterránea mexicanizada, y que vamos a compartir con otros países que han estado trabajando en esto. Cada uno le tiene un nombre, hay una dieta atlántica, otra, la dieta mediterránea en sí, pero a final de cuentas todos convergen en el propósito de generar una alimentación sana que revierta los efectos nocivos que a lo largo de los años hemos tenido con la ingesta de refrescos carbonatados, azucarados, con alimentos con excesos de carbohidratos. Y ahora que pues vamos a los súperes y empezamos a ver esos hexágonos negritos, ¿no?, que dicen exceso de sal, exceso de calorías, etcétera, nos damos cuenta de que durante mucho tiempo estuvimos alimentándonos, ingiriendo bebidas pues que nos ocultaban, siendo aparentemente light o sin azúcar, pero que en realidad tenían todos esos componentes negativos. Entonces, ojalá nos puedan acompañar y pues ser parte de este proyecto, de este foro. Y nuevamente, gracias, Carla, por tu conducción, a Claudia nuevamente por haber encabezado esta conferencia, y a todos los compañeros del Colegio de Bachilleres, del CECITE, a mis compañeros de la universidad por haber estado este día, y espero que sigan aceptando estas invitaciones que a través del CIDEC, nuestro Centro Internacional de Desarrollo de Competencias, estamos haciendo. Estamos trabajando mucho también en el tema de adultos mayores. Creo que es no solamente por la edad del rector de esta universidad, sino porque creo que es un tema que debemos de enfocarnos. Tuvimos muchas afectaciones a nivel planetario de personas mayores de 60 años que por comorbilidades que se tuvieron, también por descuidos del sector de salud, pues fueron víctimas no solamente en enfermedad, sino incluso en la pérdida de la vida. Entonces, este Centro de Desarrollo de Competencias para los Adultos Mayores será, creo que también una oportunidad para muchos de nuestros adultos que pueden adquirir nuevas competencias, aprendizajes significativos que en un momento determinado, como ya lo explicó Claudia, nos puedan ayudar a tener un mejor vivir. A final de cuentas, el propósito de este centro que estamos construyendo es tener una cultura que nos permita un envejecimiento exitoso. Y el envejecimiento, como ya se ha comentado en algunas ocasiones, pues empieza desde el seno materno. Y cuando nacemos se dice que empezamos, pero ya tenemos 9 meses, ¿no? Y a lo largo de la vida, pues vamos generando una serie de componentes que nos ayudan a tener o no tener una buena salud, que nos permita tener una vida adecuada. No es un tema solamente económico. Efectivamente hay una desigualdad evidente en nuestro país, pobreza extrema, que ahora con la pandemia se va a acrecentar, pero es curioso y diríamos que resulta a veces de risa, ¿no?, que son las personas que tienen más recursos económicos los que menos bien alimentados están. Entonces no es el tema del dinero, es el tema de una cultura alimentaria que estamos construyendo. Muchas gracias a todos, que pasen buenas tardes, cuídense mucho. El gobernador acaba de dar un comunicado que habla de zonas de nuestro estado, sobre todo la famosa Chontalpa Chica, que siempre, lamentablemente, por las circunstancias de su geografía, casi algunas por debajo del nivel del mar, se ven muy afectadas por el crecimiento de los ríos. Está lloviendo mucho en Chiapas y obviamente esto está volviendo a generar una turbinación pues mayor que la que quisiéramos en Tabasco. Entonces, por favor, cuidarse mucho y poner sobre todo por encima de los aspectos materiales, pues, el tema de la vida, cuidar nuestros documentos. Muchas gracias, Carla. Gracias, Claudia. Hasta la próxima. Hasta luego.
Saludos, muchas gracias, maestra Claudia. Saludos, Carla. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, maestra Claudia. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Cuídense mucho. Adiós. Adiós. Gracias, maestra. Gracias. Buenas noches. Adiós. Hasta luego. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Cuídense.